Bienvenidos hermanos nuevamente, estamos aquí para estudiar la palabra del Señor y en esta ocasión el último capítulo, ¿cierto? El último tema de la epístola que estamos estudiando, segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, del versículo 6 al 18 en esta ocasión. Voy a darle lectura para que tengamos claro más o menos de qué es lo que está tratando el apóstol Pablo y por supuesto qué es lo que vamos a estudiar en esta ocasión. Dice así la palabra del Señor. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga, y de día y de noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que, trabajando sosegadamente, coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él, para que se avergüence. Mas no los tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es signo de toda carta mía. Así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Bueno, en esta ocasión son nuevamente las palabras finales del apóstol Pablo, como estuvimos viendo en el tema anterior. Recuerden, los primeros 5 versículos también fueron importantes en este contexto de las exhortaciones finales, o como ustedes están viendo ya ahí en la imagen, las palabras finales, segunda parte, pero en esta ocasión con el título Ordenando la casa. Sin duda que muchas veces es importante hacer esto, ¿cierto? Ordenando la casa, como una forma metafórica de decir, ordenando las cosas que no están andando bien. Hermanos, la iglesia de los tesalonicenses fue una de las iglesias modelos del primer siglo. Pablo lo destaca al inicio de sus palabras, de hecho en la primera epístola. Así se evidencia que esta iglesia tiene fe, amor y esperanza, una iglesia que imitó también a los apóstoles en medio de un contexto difícil, en medio de tribulaciones. Una iglesia que evidenció conversión genuina y también una actitud muy elevada con respecto a las Escrituras, de acuerdo a lo que vemos en la primera epístola, capítulo 2, versículo 13. Sin embargo, también Pablo les advirtió acerca de vivir la fe por medio de vidas consecuentes con el Evangelio. Ahora, a pesar de que era una iglesia modelo, por supuesto, las iglesias en muchos casos a veces también reúnen o de una otra manera dentro de estas hay personas que lamentablemente no se conducen adecuadamente. De allí el ruego de la primera epístola, ¿cierto?, del capítulo 5, versículo 14, con relación de amonestar no solo a los de poco ánimo, ¿cierto?, como dice ahí en el capítulo 5, ¿cierto?, también nos rogamos, hermanos, versículo 14, que amonestéis a los ociosos. Ahí había un problema, ¿cierto?, que alentéis a los de poco ánimo y sostengáis a los débiles, y que seáis pacientes para con todos. Sin embargo, obviamente había un pequeño problema ahí, entre comillas pequeño, ¿cierto?, porque habían personas que, de acuerdo a la primera epístola, notamos que, por supuesto, estaban llevando una conducta no adecuada a la fe cristiana. Hermanos, no debemos olvidar que la ortopraxis es la consecuencia de la ortodoxia. ¿Qué significa eso? Dicho en otras palabras, creencias correctas derivan en una conducta correcta. Creencias correctas derivan en una conducta correcta. Hermanos, la doctrina no es solamente reflexión, es también vivencia, ¿cierto?, conductual. Ahora, como hemos dicho, ¿cierto?, ¿cuál era el problema concreto? Si usted logró captar la lectura preliminar, por supuesto que se puede observar ahí cuál es el problema. Sin embargo, es importante preguntarnos también, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo con que algunos andaban desordenadamente? Por otro lado,
si la orden es apartarse de ellos, ¿está sugiriendo el apóstol Pablo un tipo de excomunión directa con respecto a estas personas a los cuales también de una u otra manera considera, cierto, que deben tratársele como hermanos? Bueno, hermanos, una comunidad eclesiástica, por supuesto, no está exenta de problemas. Cada iglesia verdadera, cierto, ha tenido históricamente que tratar con situaciones muchas veces difíciles. Donde no hay problemas, ¿cierto? Dicen los antiguos pastores, ¿cierto? Más antiguos, hay que estar preocupados porque cuando las cosas andan bien, de repente las cosas obviamente derivan en situaciones problemáticas. En muchos casos, obviamente, por personas que lamentablemente quizás no tienen una convicción concreta de lo que es la fe o las creencias correctas, ¿cierto? Y en algunos casos también personas que simplemente no son salvas dentro de la iglesia. Lamentablemente sucede esto porque en muchos casos no ha habido una enseñanza clara al respecto, ¿cierto? O porque no se toman cartas en el asunto. Y cuando digo que no se ha tenido una enseñanza con respecto a esto concreto o concreta, en algunos casos justamente el concepto antropológico, bíblico, justamente por un lado, entender qué significa ser salvo, muchas veces obviamente llega a confundir aún a muchos líderes en este sentido. Hermanos, si no tenemos claro, obviamente, la doctrina con respecto a cuáles son las características de un creyente, evidentemente confundiremos en el proceso, obviamente, quién es de verdad un creyente y quién simplemente no lo es. Ahora, ¿cómo manejar, hermanos, los problemas de la iglesia? No es fácil, al menos aquí encontramos lo que Pablo y su equipo hicieron, lo cual, por supuesto, es el precedente autoritativo para nosotros y para toda iglesia que tenga las escrituras como autoridad. Ahora, ¿qué hizo el equipo pastoral? ¿Cómo trataron esta cuestión concretamente hablando? Antes de seguir, hermanos, y ya meternos en el tema, voy a tener otro momento de oración para que el Señor nos guíe. Señor, te doy gracias por tu palabra, gracias porque en ella encontramos tu verdad, tu palabra, tu corazón expresado no solamente en el Evangelio precioso que nos ha salvado, Señor, por medio de nuestro Señor Jesucristo, sino también las normas de cómo deberíamos nosotros conducirnos, de cómo tratar las cosas o de cómo ver, en este caso, lo que es la perspectiva, las situaciones que muchas veces se dan en una iglesia y que tristemente a veces acarrean cuestiones problemáticas. Señor, ayúdanos en esta ocasión a mí a exponer fielmente tu palabra, a mis hermanos también, no solamente a aprender qué es lo que dice el apóstol Pablo, sino también a adquirir estos criterios que notamos aquí o principios que son atemporales y que se desprenden de este pasaje. Muchas gracias, Señor, por tu provisión. Amén. Bueno, como ustedes están observando en esta ocasión, estamos viendo las palabras finales, segunda parte, ordenando la casa, ¿cierto? Y específicamente en este tema vamos a dividir esta perícopa, ¿cierto? Como habitualmente se le denomina, esta porción del pasaje que a veces, obviamente, los predicadores toman para predicar, en este caso, del versículo 6 al versículo 18, vamos a dividirlos justamente en cómo lo sugiere el mismo texto. Hay un mandato, está la razón del mandato, como ustedes pueden observar, hay una prescripción concreta, ¿cierto? También vemos el caso aludido, también finalmente vemos la medida disciplinaria que toman el apóstol Pablo con su equipo pastoral y finalmente el epílogo o las palabras finales. Ahora, yendo concretamente a lo que es el mandato, leemos en el versículo 6 lo siguiente: pero ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Ahora, lo que primero quiero abordar y responder es a algo que está implícito. Quizás alguno pudiera preguntarse, quien quizás no conoce muy bien la funcionalidad de una iglesia, es que pueden haber personas que pueden ordenar dentro del marco de la iglesia. Seguramente alguien que no conoce el funcionamiento de la iglesia va a tener ese tipo de duda. Pero muchas veces quizás algunos hermanos pudieran obviamente tener un concepto errado de cómo deben manejarse las cosas desde el punto de vista del gobierno de una iglesia. Hermanos, es importante entender que la iglesia no es un cuerpo acéfalo,
¿cierto?, sin cabeza. Hay una estructura que la palabra del Señor justamente nos revela en su palabra, no solamente por medio de dones que Él da. Por ejemplo, en Efesios capítulo 4:11 notamos que el Señor mismo constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar justamente o capacitar o también proveer justamente herramientas a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Apóstoles y profetas establecieron justamente el fundamento, las escrituras, Cristo es el fundamento, pero también, obviamente, aparte de evangelistas, hay pastores y maestros. En ese sentido, hermanos, no hay, vuelvo a repetir, un cuerpo acéfalo. La iglesia no es un grupo de personas que simplemente se reúnen y cualquiera que tenga la iniciativa expresa o se levanta para expresar algún tipo de pensamiento. No, debe haber un orden y eso es muy claro en la palabra, hermanos del Señor. De hecho, la responsabilidad justamente recae en un gobierno plural de ancianos. ¿Qué significa eso? Que los pastores somos ancianos, ¿cierto? Y al mismo tiempo somos presbíteros y al mismo tiempo obispos. Son términos intercambiables, ¿cierto?, que vemos en el Nuevo Testamento. Y en ese sentido hay una responsabilidad de parte justamente, no solamente de lo que son en este caso la iglesia. En este contexto usted va a notar, y hemos notado también en otros pasajes, que las responsabilidades justamente con respecto a este tipo de situaciones que se dan es una cuestión, digámoslo así, de iglesia. Cada hermano es responsable. Y por supuesto vemos en las epístolas quizás que son más pastorales, como 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito, que en su momento seguramente vamos a estudiar. Vemos ahí obviamente que hay una prerrogativa de parte del liderazgo, en este caso de los ancianos. Sin embargo, es importante entender, hermanos, que la iglesia debe responder, debe justamente también poder expresar su desaprobación con respecto a conductas que no van de acuerdo a la palabra del Señor. Sin embargo, vuelvo a insistir, por supuesto, los ancianos de la iglesia, en este caso, tienen una prerrogativa. Y es importante entenderlo, vuelvo a repetirlo, la iglesia no es un grupo de personas que se une, ¿cierto? Y cualquiera puede expresar una opinión, cualquiera se puede levantar, no. Hay un orden establecido en la palabra del Señor. Y quiero clarificar esto mencionando 3 versículos que ustedes están observando también ahí en la pantalla. 1 Timoteo 5:17, 1 Pedro 5:5 y Hebreos 13:17 expresan bastante claro lo que significa esto. No puede haber un grupo que se denomina iglesia, ¿cierto?, que tenga una constitución, un desarrollo desordenado. Por supuesto, Pablo quiere ordenar la situación de la iglesia y evidentemente hace responsable a la iglesia en general. Pero específicamente hablando, los ancianos están puestos justamente para llevar, para guiar y para también dirimir algunas situaciones que se dan. Noten por favor ahí la lectura simple de estos versículos. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Gobernar justamente expresa la idea de guiar, justamente de estar adelante en rango, no en valor en ese sentido. Recuerden que los cristianos somos todos iguales. Pero también el concepto es claro, ¿cierto? Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por digno de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Veremos algo más de eso más adelante. 1 Pedro 5:5 dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Igualmente jóvenes. ¿Qué significa eso? Que en el contexto también, no solamente los jóvenes deben estar sujetos, ¿cierto?, o bajo la autoridad de ¿quiénes? El texto es claro en decir de los ancianos. Hebreos 13:17 también enfatiza lo anterior, uniendo estos dos conceptos de, por un lado, obediencia y por otro lado, sujeción. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Es claro, por supuesto, hermanos, aquí que el Señor espera que una iglesia tenga una estructura, tenga un orden en este sentido, y esto es bastante claro. Ahora, no quiero dejar pasar también esta oportunidad para poder expresar también y poder comentar o señalar que hay un equilibrio en esto.
En 1 de Pedro, justamente 5, 2, 3, también se señala que los ancianos deben apacentar a la grey de Dios que está entre vosotros, dice el apóstol Pedro, cuidando de ella, y noten, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Hay que tener cuidado. Si bien es cierto, hay un orden, la iglesia, los creyentes deben, por supuesto, un sometimiento en amor a los líderes, a los ancianos. Estos también tienen que amar a quienes sirven, a quienes obviamente Dios les ha dado la responsabilidad de apacentar, de dar alimento, como podemos ver en otros versículos también. Ahora, es importante señalar también, como segunda cosa, que el apóstol Pablo en el versículo habla en plural. Noten, pero ordenamos. ¿A qué se refiere? Es importante, hermanos, señalar que aquí es un equipo pastoral el que está justamente escribiendo a la iglesia de los tesalonicenses. Y esto es muy importante entenderlo porque la primera epístola de Pablo, ¿cierto?, a los tesalonicenses es una de las primeras epístolas que se escribió. Algunos piensan que fue concretamente una de las primeras. Y por supuesto, si Pablo estaba escribiendo autoritativamente, tenía que dejar seguramente algunos precedentes. Y aquí, ¿cierto?, en algunas cartas es el apóstol Pablo solo el quien escribe, pero aquí es un equipo pastoral quien escribe, Pablo, Silvano y Timoteo. Pablo en ese sentido, hermanos, con el uso del plural, no está haciéndolo por casualidad. Pablo quiere que también respetaran a Silvano y a Timoteo también como lo que eran, siervos del Señor, ¿cierto?, pastores también o ancianos. Por eso que es muy interesante que la lectura literal del texto, como aparece ahora en su pantalla, literalmente el texto dice Paulos kai Silvanos kai Timoteos. Y noten, Pablo y Silvano y Timoteo. ¿Cierto? En nuestras versiones se omite una conjunción, pero eso obviamente es muy interesante, se llama polisíndeton también, y tiene la idea de destacar la importancia de cada persona aquí en este saludo. Pablo y Silvano y Timoteo. Eso de una otra manera está poniendo en un lugar adecuado a quienes Silvano y Timoteo, que no eran apóstoles, por supuesto, pero Pablo, justamente quien escribe también, de acuerdo al contexto ahí del capítulo 3, versículo 17, cuando dice las salutaciones de mi propia mano de Pablo, que es el signo en toda carta mía, así escribo. Eso es obviamente una forma de señalar la autoridad apostólica de la carta. Pero Pablo no se olvida de Silvano y Timoteo y de una otra manera alude a ellos de esta forma. Ahora, una buena pregunta también es importante aquí hacernos para seguir avanzando. ¿Cuál es el mandato directo del equipo pastoral? Noten, hermanos, aquí que el versículo dice, pero ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es un llamado solemne, ¿cierto? Y también está en imperativo. No es una sugerencia. Ordenamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué cuidadoso es justamente tener este concepto de mencionar, de aludir, de evocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo lo hace de manera solemne, pero al mismo tiempo, al llamar a nuestro Señor Jesucristo justamente a la conversación o a la carta misma, está poniendo la importancia de responder correctamente. Hermanos, nosotros respondemos no solamente a un llamado, ¿cierto?, apostólico o pastoral. Somos deudores del Señor Jesucristo. Nos conducimos de acuerdo justamente a este concepto. Queremos honrar al Señor Jesucristo. Y eso es lo que el apóstol Pablo está tratando de comunicar con esta alusión al Señor. Pero ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis. Ahí está el concepto claro, ¿cierto? Está el mandato claro. Que os apartéis. Lo contrario a tener comunión. No, apártense de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Esto es lo que notamos aquí y lo primero que notamos claramente, como ya dije, es un llamado serio, directo y solemne, que igual se expresa de manera o verbalmente, ¿cierto?, como una idea que debe ser practicada constantemente. Apártense siempre de cualquier hermano que ande desordenadamente y que no ande de acuerdo a la enseñanza que recibieron ustedes de nosotros. Ahora, hermanos, como dijimos, Reina Valera, por ejemplo, traduce aquí el concepto de andar desordenadamente. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo?
El mismo texto nos explica a qué se refiere en el contexto de la primera epístola, cuando dice en el capítulo 5, versículo 14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Ahora, es importante entender que en sí, de acuerdo también a los comentaristas, la palabra ocioso quizás no es la más adecuada. Noten cómo lo traduce la versión de las Américas. Y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados. Es una mejor traducción porque el término que usa el apóstol Pablo, el adjetivo es atactos. Atactos, y básicamente atactos alude a una persona justamente no tanto como un vago o un ocioso, sino a una persona básicamente insubordinada. Insubordinada. Una persona que no quiere mantener el paso, ¿cierto? Recordamos aquí lo que son, por ejemplo, lo que es la milicia, ¿cierto? En la milicia todos tienen que marchar, ¿cierto? A un mismo ritmo. Y básicamente la palabra insubordinado es un adjetivo que califica a alguien que no quiere andar, ¿cierto? De acuerdo a una regla, a alguien que no quiere marcar el paso. Concretamente, entonces, ¿qué pidió el equipo pastoral a la iglesia? Claramente aquí notamos, hermanos, que piden algo concreto, que os apartéis de todo hermano que ande justamente desordenadamente, y el sentido es a una persona que no quiere someterse a las normas o a las reglas de una comunidad. Y eso es muy claro, y de hecho el concepto ahí de atacto, ¿cierto?, de indisciplinado o de insubordinado queda mejor en el contexto, porque dice, y no según la tradición o las reglas o enseñanzas que recibisteis de nosotros. Habían personas que no tomaron en cuenta simplemente las primeras explicaciones y enseñanzas del apóstol Pablo con respecto a la conducta cristiana. Simplemente eran unos insubordinados. Ahora, ¿el mandato cuál es? Ya lo vimos, que os apartéis. La idea incluye, por supuesto, el evitar a tales hermanos. Ahora, es importante, sí, hermanos, ser equilibrados en esto. La esencia de la iglesia es, por un lado, el amor, ¿cierto? Y esto debe expresarse continuamente. La iglesia debe ser un grupo, ¿cierto?, que reúna estas características de corazón, que abrace al necesitado. Santiago, de hecho, lo dice muy claramente y, de hecho, va a equiparar la no expresión práctica del amor con los necesitados con una fe muerta. Por otro lado, el apóstol Pablo en Gálatas dice que debemos hacer bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Sin embargo, hermanos, aquí estamos tratando con otro tipo de persona, con otro tipo de situación. Es otro caso, porque aquí básicamente, de acuerdo a nuestra lectura preliminar, notamos que habían personas que andaban desordenadamente, indisciplinadamente, insubordinadamente y simplemente no querían trabajar de acuerdo a lo que vamos a seguir leyendo. Esa es otra situación, es otra cosa y debemos discernir las situaciones en este sentido. Segundo punto, ¿cuál es la razón? Por supuesto, ya notamos algo en el primer versículo, ¿cierto? Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Una razón implícita está es que, por supuesto, estas personas no están andando de acuerdo a lo que nos enseñaron. Así que ya en sí eso es una razón. Pero aquí encontramos una razón concreta. ¿Por qué? Esa pequeña palabrita, ¿cierto?, nos explica claramente una razón. Noten ahí, y esto es una alusión también en ese sentido, a ellos mismos, es una autorreferencia. Y aquí estas autorreferencias, por supuesto, no se hacen en este sentido para poder engrandecerse, sino obviamente para tratar de poder enseñar a los creyentes. Pablo, Silvano y Timoteo no se condujeron justamente desordenadamente. Noten la razón, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga de día y de noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que ustedes nos imitasen. De una otra manera, hermanos, es importante subrayar aquí la cuestión del deber. Noten en el versículo 9, no porque no tuviésemos derecho. ¿Qué significa eso? La iglesia debía haber justamente apoyado, de haber, en este caso, poder aportado para la obra, pero para el sostén de los siervos del Señor. Sin embargo, Pablo va a señalar aquí que ellos no quisieron hacer esto, y de hecho cae, por supuesto, de manera contextual o histórica, estaba empezando la obra y el apóstol Pablo con el equipo no querían ser gravosos, como dice acá el texto, justamente a ninguno de ellos que evidentemente estaban siendo parte del comienzo de la obra.
En otras palabras, lo que están tratando de decir Pablo y su equipo es lo siguiente, lo voy a expresar en otras palabras. Nosotros jamás nos levantamos a las 12 del día y después íbamos a la casa de cualquier hermano donde cayera, ¿cierto?, a almorzar. No, aunque el compartir con ustedes fue también una costumbre de nosotros con el Señor, de hecho, por causa de la hora fuimos biocupacionales, ¿cierto? No solamente eran apóstoles y pastores, también tenían otros trabajos, y en especial el caso de Pablo, más bien el caso de Pablo directamente, que trabajaba haciendo carpas. De hecho, él justamente lo hizo con Aquila y Priscila, como se observa en Hechos capítulo 18, versículo 3. O sea, él está diciendo, nosotros también trabajamos, hicimos carpas, en el caso de Pablo, y de hecho algunos de nosotros incluso teníamos turnos de noche. Ahí estoy agregando un poquito más, ¿cierto?, para que ustedes entiendan la idea. Todo esto con el objetivo de no entorpecer el comienzo y el asentamiento de la obra. Por lo demás, teníamos que enseñarles a ustedes cómo, de hecho, podrían ustedes después mantener la obra cuando no estuviéramos. Recuerden que Pablo estuvo aquí muy poco tiempo, 3 semanas aproximadamente, nada más. ¿Cómo lo harían después? Pablo quería sentar un precedente. Hermanos, trabajen, porque de esa forma ustedes también pueden sustentar a futuro la obra en ese sentido. En vista de lo anterior, hermanos, es importante subrayar otra cuestión que puede ser mal entendida. ¿Deben trabajar los pastores también en lo secular para no agravar a la iglesia o para no ser gravosos? Es una realidad también en el mundo evangélico en general, que muchos pastores de hecho no trabajan en lo que es el estudio de la Escritura, sino que trabajan en trabajos seculares, y obviamente los que le queda de tiempo dedican obviamente a la iglesia. Y pareciera que para algunos eso sería lo ideal, cuando en realidad es lo peor que pueda haber. Hermanos, contextualizando esto, ¿deben los pastores hoy fabricar carpas para sustentarse? Pueden haber situaciones en que estas situaciones se puedan dar al comienzo de una hora, pero hermanos, no es lo ideal, y vamos a dar algunas razones aquí. No debemos confundir en este sentido el relato, ¿cierto?, o las frases históricas de lo que son los conceptos éticos. Ético es lo correcto, lo que se debe hacer de acuerdo a la doctrina. Dicho en otras palabras, tenemos que separar o distinguir las declaraciones descriptivas de la narración de las declaraciones prescriptivas. Recuerden, esto es importante y lo hemos dicho antes. Entonces, por eso la pregunta obviamente más adecuada que es, ¿qué dice el Nuevo Testamento prescriptivamente con respecto a esto? Recuerden, estamos aclarando una segunda situación que pudiera malentenderse, que es la cuestión de los pastores deben trabajar, los ancianos deben trabajar, para no ser gravosos hoy, en este tiempo también. Noten ahí algunas cosas que vamos a ver. Hemos visto 1 Timoteo 5:17 y esto es importante entenderlo. Vuelvo a leerlo. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. La NBI, ¿cierto? En este caso, me pareció muy bien la traducción de cómo lo traduce. Noten ahí, ustedes están leyendo también. Los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, especialmente los que se dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. 3 conceptos notamos aquí claramente y los voy a poner aquí para que usted también pueda observarlos y leerlos. Los ancianos deben gobernar, deben guiar y alimentar a la iglesia. Y el concepto justamente de gobierno es claro en el texto. Los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia, ¿cierto? Reina Valera en este caso un poco mejor, los ancianos que gobiernan, ¿cierto? Y eso habla por supuesto de dirección, de guía. ¿Qué hacen los ancianos? Dirigen, lo hemos visto. Segunda cosa que notamos en el versículo, los ancianos son dignos de, el texto griego usa estas 2 palabras, dikles, times, literalmente significa doble honorario. En especial aquellos que se dedican a predicar y a enseñar. Bíblicamente hablando, ¿cierto?, la mayoría de los estudiosos hace esta doble división. Tenemos 2 tipos de ancianos, ¿cierto? De hecho, nuestra realidad es así. Tenemos, ¿cierto?, en el medio nuestro, el hermano Hans, que es pastor también, es anciano y obispo, igual que quien les habla. Yo también soy pastor, obispo y presbítero, porque son sinónimos, eso básicamente lo hemos visto también en otras ocasiones. Y en ese sentido hay ancianos que se dedican a tiempo completo, y hay otros que se dedican también a tiempo parcial, en vista de que también obviamente tienen ese llamado también. Hay otros que hemos sido llamados a tiempo completo y dedicamos todo nuestro tiempo a lo que de hecho dice el texto. Noten,
los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, especialmente los que trabajan o los que se dedican sus esfuerzos ¿a qué cosa? A la predicación y a la enseñanza. Hermanos queridos, la enseñanza, la predicación es un trabajo. Y en ese sentido, hermanos, el concepto que se menciona aquí es bastante interesante porque de hecho el presbiterio, si puedo usar esa palabra, la obra, el trabajo pastoral, es un trabajo y duro. De hecho, en el texto original se usa un término que es bastante potente, el verbo copiado, ¿cierto? Y básicamente ese verbo se traduce en muchas situaciones en algunas versiones como trabajo como esfuerzo. Ustedes notan ahí un pequeño detalle, ¿cierto? También tiene la idea de fatigarse. Dice el texto, si pudiéramos leerlo en este sentido, de acuerdo a este concepto, a este verbo que de hecho describe el trabajo fatigante, ¿cierto? El trabajo laborioso y que implica mucho esfuerzo. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que se fatigan en predicar y en enseñar. ¿Qué podemos decir en este sentido, hermanos? Vuelvo a repetir, hermanos, el ejercicio pastoral básicamente no tiene que ver tanto con ir de casa en casa visitando a los hermanos. Bíblicamente la labor pastoral es estudiar el texto bíblico para entregar alimento a las ovejas, en este caso a los creyentes. Ese es esencialmente el trabajo del pastor desde el punto de vista bíblico. Ahora, ¿pueden haber pastores insubordinados con respecto a esta responsabilidad? Tristemente, hermanos, sí los hay. Pastores que no estudian las Escrituras, eso es muy lamentable. Por eso que en muchos casos la ausencia de iglesias bíblicas se debe esencialmente a que no hay personas que cumplan con este estándar. Ancianos, ¿cierto? En este caso, y específicamente pastores que se dedican a tiempo completo, ¿cierto? A esta labor. Todos los ancianos, ¿cierto?, son responsables de enseñar las Escrituras. De hecho, siempre se relaciona esto con lo que tiene que ver la función pastoral. Pastores y ancianos son lo mismo, vuelvo a repetir. Y ambos deben ser aptos para enseñar. Gracias al Señor tenemos nosotros en nuestra iglesia, por supuesto, también la ayuda de nuestro hermano Hans, que también, por supuesto, con la ayuda, ¿cierto?, que tiene ya con los años también, contamos con él, ¿cierto? Y de vez en cuando también con la ayuda de nuestro hermano Germán, con un excelente equipo. Yo debo dar gracias al Señor por eso, sin duda. Me siento en ese caso muy, muy bendecido por el Señor. Pero ustedes también deben sentirse bendecidos, hermanos, en ese sentido. Por supuesto, no somos perfectos, tratamos obviamente de poder hacer la obra desde el punto de vista de Dios o de las Escrituras. Por eso es importante clarificar esto. Los ancianos que gobiernan bien, ¿cierto?, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, o los que se fatigan justamente en esta labor. Solo aclarar un detalle. Doble honorario, algunos podrían traducir doble sueldo, ¿cierto? Y seguramente quienes predican la teología de la prosperidad tuercen el texto en este sentido. Hermanos, la palabra times, que se traduce honor aquí, doble honor, sin duda que tiene tres sentidos en la Escritura. Tiene el concepto de precio, dinero, sin duda, pero también tiene el concepto de valoración y honor. Son los tres conceptos que se observan, de hecho, en los diferentes usos. En Mateo, de hecho, básicamente se usa esencialmente de precio pagado, de dinero pagado, pero también en las epístolas se usa también del honor o del valor o el respeto que se le debe, en este caso, a quienes cumplen esta labor difícil, sin duda. Y de hecho, vuelvo a repetir, no significa doble honorario. Eso es muy atractivo, ¿cierto? Doble sueldo al pastor. Sin embargo, no significa eso. Básicamente, los comentaristas más bíblicos en este sentido, ¿cierto?, subrayan que aquí se tienen en vista dos conceptos del concepto de times. El concepto de precio, de remuneración, como dice el pastor MacArthur, debería ser una remuneración generosa, hermanos. Sin duda eso es así también. El texto lo está expresando, pero lo segundo, o el segundo honor aquí, entonces es el valor y el respeto, la valoración que se debe tener a esta labor.
Básicamente ese es el pensamiento, creo que tiene el apóstol Pablo, también es la postura del pastor MacArthur, del profesor Milos también en este sentido. Así que es importante entender esto, hermanos. ¿Deben los pastores trabajar? Algunos tienen que hacerlo por necesidad del comienzo de la hora, pero lo ideal y lo bíblico es que haya alguien, uno de esos ancianos, que se dedique al tiempo completo a la hora. Y es lo que conocemos en nuestro medio como obviamente el pastor. Cuando obviamente bíblicamente en nuestro medio no solamente yo soy el pastor, sino que también nuestro hermano Hans, que cumple también esa función. Bíblicamente no hay una diferencia solo en el tiempo que dedicamos ambos, y eso es diferente. Y por supuesto también se da así en nuestras iglesias también en ese sentido. Por eso es importante, hermanos, clarificar estos conceptos, porque nos ayudan un poco a no tener evidentemente un concepto secular de la situación, sino bíblico en ese sentido. Tercera cosa, la prescripción. La palabra prescripción es una declaración lapidaria, fuerte, ¿cierto? Potente, con connotación también de orden. Noten lo que dice el versículo 10 ahí. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¡Wow! Si tuviéramos que expresar esto, no sé, comentarlo en lo secular, obviamente seríamos a lo mejor sancionados en ese sentido por quienes obviamente ven las situaciones de otra forma, como ve el mundo, en este caso, por ejemplo, a los hombres que andan desordenadamente en el mundo. ¿Cuántas veces se justifica justamente al que hace lo malo? Pero claramente aquí, dentro de la comunidad eclesiástica, las cosas no pueden pasarse por alto. Quien anda desordenadamente, quien anda o es insubordinado, no puede justamente encontrar un apoyo en la iglesia en ese sentido. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¿Cuál es la idea? Bueno, la idea básicamente es la siguiente. Si alguien es capaz de trabajar, pero se niega a hacerlo, bueno, dentro de la comunidad que no sea, o que no coma en este sentido, no se le dé obviamente para ello. Esto es una lección evidentemente concreta que Pablo quiere establecer aquí. El profesor Milos dice, no se alimente el haragán, ¿cierto? Y explica, no debe proveerse para las necesidades más elementales a quien se niega al trabajo o el que simplemente no quiere trabajar. Es diferente, hermanos, cuando hay personas que están imposibilitadas para trabajar. Pero aquí notamos en el contexto que era una persona simplemente que no quería someterse a ciertas normas. De hecho, Pablo dice, porque también cuando estábamos con vosotros, vuelve a repetir el concepto. Aquí, de hecho, es un concepto repetido. Nosotros cuando estábamos con ustedes le ordenamos esto y lo volvemos a repetir. Por eso que Pablo lo escribe ahora en la segunda epístola. Si alguno no quiere trabajar, bueno, que tampoco coma. ¿Qué hay detrás de una actitud como esta? Hermanos, simplemente hay egoísmo de parte de quien asume insubordinadamente una conducta de este tipo. Porque por un lado no provee para sí mismo, ni tampoco para los que están detrás de él. Ahora, es importante entender de que el concepto o la necesidad del trabajo, no es una cuestión que se observa en las Escrituras, es una cuestión cultural en el contexto en que Pablo de hecho está escribiendo. Déjenme darles algunos ejemplos. El Génesis claramente va a explicar claramente la necesidad del trabajo. Con el sudor de tu frente, ¿cierto? Ganar el pan, y eso obviamente como consecuencia también del pecado original, y eso lo vemos también después en otros pasajes, pero no siempre con una connotación negativa. Salmo 128, 2 dice, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Se da por sentado que deben de trabajar, obviamente, los piadosos, los creyentes. Proverbios 10, 4 al 5. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Hermanos, qué interesante. Claramente el Antiguo Testamento deja claro esto, no es algo nuevo. Notamos también en Efesios capítulo 4, versículo 28. El que roba, ¿cierto? El que robaba, dice versión Reina Valera, no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Si recuerdan lo que aprendimos con el pastor Cristian Aracena, el cambio bíblico no es solamente dejar de hacer lo malo, es empezar a hacer lo bueno. Y este es un versículo muy importante. El que roba, bueno, no robe más, pero no termina ahí el cambio de actitud. Dice, sino más bien trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con
el que tiene necesidad. No con el indisciplinado, ¿cierto? Con quien es insubordinado, sino con el que realmente pasa necesidad. Esto claramente se ve en el Nuevo Testamento. También en la literatura judía, ¿cierto? Se observa esto en un libro llamado Rabá, capítulo 2, versículo 2, lo cual por supuesto no es inspirado, pero nos deja ver la cultura contextual de aquellos días. Noten, si no trabajo no tengo nada de comer. Eso es la parte de la cultura judía. También la literatura griega, Gayo Julio Fedro, en Fábulas también dice, ¿no trabajas? Bueno, por esta razón no tienes nada cuando lo necesitas. Claramente había un concepto del trabajo evidente, aún en la literatura cristiana posterior, en la Didaché, se instruía a los que se unían a la iglesia a que trabajen y que coman, obviamente, del fruto de sus propias manos. ¿De dónde surgió entonces esta actitud de algunos de esta comodidad irresponsable? Porque en el texto, básicamente el problema es la insubordinación, pero esto devino en otras situaciones, hermanos. No querían, por supuesto, trabajar, y es lo que observamos. Ahora, un historiador señala que el problema era la situación de los pobres urbanos en Tesalónica, que no encontraban suficiente trabajo en las ciudades. Como tratando de explicar un poquito, o tratando de explicar esto pudiera haber sido la razón. Sin embargo, volvemos a insistir que el problema de la comunidad de los tesalonicenses es que habían algunos que simplemente no querían trabajar, no querían hacerlo. Lo segundo y lo más probable es que, como dejan ver algunos comentaristas, ¿cierto? Aquí no se descarta una confrontación de cosmovisiones también. En cierto sentido, algunos estaban tratando de adoptar algunas ideas, porque en el contexto griego también no era muy bien visto trabajar con las manos, ¿cierto? Era visto como un trabajo inferior. Básicamente eso se observa también en los escritos de Aristóteles y aún de Cicerón, personajes obviamente conocidos en la historia universal. Sin embargo, hermanos, es importante entender de que no hay trabajo indigno. Desde el punto de vista bíblico, todo trabajo es importante, y por otro lado, trabajar con las propias manos, como dice Efesios capítulo 4, 28, por supuesto también incluye otro tipo de trabajo, quienes trabajan más con, obviamente, el ejercicio mental, con la reflexión, con el estudio, justamente como es también el trabajo que hacen una persona que se dedica al ministerio, un anciano, un pastor, como en el caso nuestro en ese sentido. Por supuesto, esto incluye todo tipo de trabajo. Y eso es importante entenderlo. Lo hemos visto, ¿cierto? En ese sentido. Cuarto, avanzamos, el caso aludido. ¿A qué se refiere, cierto, aquí el apóstol Pablo? Bueno, él menciona directamente el caso. Dice, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Qué importante. Pablo no quiere que los hermanos se confundan. Esto no significa que no tengan que seguir haciendo el bien, porque dice, no se cansen de hacer el bien. Pero aquí estamos tratando, vuelvo a repetir, con personas justamente que no quieren someterse al ordenamiento, a las reglas de la comunidad cristiana. Vuelvo a repetir, el concepto es insubordinación. En los tres conceptos se menciona el término atacto, ¿cierto? Que tiene que ver con una persona que no quiere someterse a ciertas normas. Y eso deriva obviamente en otros males. Si resumimos el versículo 6, ¿cierto? Dice concretamente ahí el versículo, vuelvo ahí, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Literalmente puede traducirse que esté viviendo insubordinadamente. En el versículo 7 vuelve a repetirse y Pablo usa el mismo verbo, de hecho el mismo concepto aquí, para referirse. Nosotros no vivimos insubordinadamente. Y se vuelve a repetir aquí en el versículo 11. Algunos viven insubordinadamente. Reina Valera lo mantiene como desordenadamente, pero como la versión de las Américas lo traduce un poco más exacto. Se trata de personas insubordinadas. Por supuesto, de acuerdo a esto, hermanos, esto también derivó en otras conductas nefastas. Cuando alguien es insubordinado, no quiere someterse, por supuesto, evidentemente, no respeta la autoridad, en este caso la autoridad bíblica de los ancianos, de los pastores, y por supuesto hace lo que él quiere. ¿En qué devino esto? Notemos aquí la siguiente imagen, porque esto obviamente es un escalafón de situaciones que se van agravando, por supuesto, por medio de esta insubordinación.
Primera Tesalonicenses 5, hablando de los ociosos, el adjetivo que ocupa ahí es atactos, que básicamente, más que vago y ocioso, es una persona indisciplinada, insubordinada, que no quiere mantener el paso, que no quiere mantener la fila, que no quiere estar, podríamos decir también, bajo autoridad. Claramente eso también revelaría orgullo en cierto sentido. Entonces vemos aquí lo primero, hay una insubordinación continua de parte de estas personas. Segundo, hay un abuso por medio de esta conducta. Pablo ahí en el versículo 8 del capítulo 3 dice, nosotros no comimos de balde. Y eso obviamente está de una u otra manera implícitamente diciendo, estos que son insubordinados obviamente están haciendo eso. Como no quieren trabajar, necesitan comer. ¿Qué es lo que hacen? Van de casa en casa y a veces son muy obviamente imprudentes en eso y obviamente abusan en eso, en ese sentido. Tercero, hay una negación resuelta a no trabajar. El versículo 10, ¿cierto? Claramente Pablo dice, nosotros ya le dijimos, si alguno no quiere, la palabra quiere, ¿cierto? En este sentido es la palabra que se relaciona con el deseo. Básicamente podría haberse traducido también, si alguno no desea trabajar, bueno, que tampoco coma. Y aquí básicamente ese es un problema. Había una negación resuelta a no trabajar en ese sentido. Sabemos cómo podríamos llamarle en el día de hoy a alguien que no quiere trabajar, un holgazán, un flojo simplemente. Y por último, en el versículo 11, hay una actitud de intromisión indebida. Noten el versículo 11 ahí. ¿Por qué oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino, noten, entremetiéndose en lo ajeno? Por supuesto, un insubordinado, obviamente, va decayendo en su conducta, sumándole ya este problema conductual varias cosas. Lo hemos visto acá, en estos 4 conceptos, pero el concepto de entremetiéndose es otra cosa. Claro, como tiene tiempo de sobra, ¿qué es lo que hace? Se entremetían en lo ajeno. Y eso obviamente era un problema. ¿Qué pidió el equipo pastoral para ellos? ¿Podrían decirse que los mandaron al departamento social de la municipalidad de Tesalónica? O por otro lado, le pidieron a los creyentes en Tesalónica, no se preocupen por favor por ellos, no los juzguen por favor, pobrecitos, ellos necesitan, hay que entenderlo, están pasando por una crisis existencial. Hermanos, nada de eso. El versículo 12 claramente menciona, a los tales, de hecho, mandamos y exhortamos, nuevamente, hermanos, se apela al Señor Jesucristo, por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su pan, su propio pan. Y vosotros no os cansáis de hacer el bien. ¿Qué tenían que hacer estos? ¿O qué ya les habían dicho? Por favor, trabajen. Si acá no hay trabajo, pueden buscar en otro lado, pero no estén haciendo esto. Están faltando justamente a las normas de la comunidad cristiana. Están, por supuesto, esto era un mal testimonio. A pesar de que la iglesia de Tesalónica era una muy buena iglesia, esto era el punto negro. Y no se trataba obviamente de la iglesia en sí, sino de algunos que están, por supuesto, aquí conduciéndose de una manera bastante, por supuesto, diferente, una manera errónea, si se puede decir. Ahora, quinto punto, la medida disciplinaria. ¿Qué es lo que deben hacer concretamente? Y esto ya va subiendo un poco el grado, obviamente, de la medida. Noten cómo dice en el versículo 14 y 15. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no juntéis con él, para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. 2 medidas son claras aquí. Primero, indicarlos, señalarlos o también etiquetarlos, ¿cierto? Y segundo, no juntarse con él, no tener comunión con aquellos. Como ustedes pueden observar, hermanos, la cuestión de etiquetar no comenzó con Facebook, empezó con Pablo, ¿cierto? Aquí claramente Pablo dice etiqueten, a quienes obviamente no están conduciéndose bien. Señálenlos, indíquenlos, márquenlos. Obviamente no es algo literal, no es que tenían que marcarlo, ponerle un San Benito, ¿cierto? Esto, bueno, dentro de los desastres que ocurrían en el contexto de lo que es la Inquisición. No se trata de eso, se trata de tener claro de que este hermano, entre comillas, ¿cierto? Se mencionan como hermanos, no estaban conduciéndose correctamente y eso era importante, hermanos, que la iglesia los llevara a cabo, sin duda.
Y lo segundo, no juntarse con él. ¿Cuál es la idea, cierto? El propósito era que estas personas, por supuesto, reaccionaran. Hermanos, con habitualidad, las personas que andan mal no se rectifican solos. Bueno, hay algunos que sí pueden llegar, obviamente, a reflexionar y darse cuenta que no están actuando bien. Esto es claro cuando uno nota los consejos que se le dan a los padres con respecto a los hijos. ¿Ha visto cuando los hijos en el supermercado o a veces en la iglesia, hermanos, manifiestan una actitud de no sometimiento horrible a veces a los padres? Y muchas veces los padres dejan que sus hijos hagan lo que quieran. Hermanos, eso no debe ocurrir. El hijo necesita una reprensión, y en algunos casos más que una reprensión. Proverbios 23:13 dice, no rehuses corregir al muchacho, ¿cierto? Porque si lo castigas con vara no morirá. Obviamente quizás no vas a usar una vara, aunque también una varilla, un chicote, ¿cierto? O las mismas manos, una palmadita, ¿cierto? Ahí en ese lugar, especialmente hecho justamente para ese tipo de castigo. Proverbios 22:15 dice la necedad está ligada al corazón del muchacho, más la vara de corrección la alejará de él. Hermanos, la medida disciplinaria justamente que se menciona acá, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no juntéis con él. Es una medida que sirve para estimular una reacción de parte de estas personas que no estaban, vale la redundancia, reaccionando. Estaban manteniéndose en esta conducta, obviamente, y la idea que busca Pablo es que estos también se avergüencen por esa situación. El pecado debe avergonzarnos, hermanos. Muchas veces nos acostumbramos y pensamos que nuestra conducta es lo más bien en ese sentido. Y lamentablemente en este contexto también que estamos viviendo, hermanos, Dios es soberano y ha querido que nos estemos juntando de esta forma y que yo esté hablando no en el templo, sino ahora por medio de un celular, ¿cierto? Grabando aquí. Pero muchos a lo mejor están perdiendo un poco el enfoque y nos están congregándose, hermanos. Eso también es una forma de insubordinación, quizás pasiva, porque están dejando de hacer algo que es bueno. Aquí estamos tratando con personas que estaban en una insubordinación activa, que eso ya cae en cierta rebeldía. Hermanos, tenemos que tener cuidado con eso. Dios ha querido, ¿cierto? Él es soberano y Él está bajo control de todo. En ese sentido, hermanos, no dejemos de congregarnos, no dejemos de sungregarnos, decía, ¿cierto?, nuestra hermana Joana hace un tiempo atrás. Un poco gracioso salió, pero con justa razón, hermanos. ¿Cómo podemos ahora escuchar la palabra del Señor? No podemos ir a los templos. ¿Me voy a quedar en la casa? ¿No me voy a conectar? ¿No voy a participar? Hermanos, no perdamos. Por favor, vuelvo a repetir el enfoque. Desconozco cuáles son los motivos de muchos hermanos, pero obviamente nos preocupa esa situación. ¿Por qué? Puede haber tiempo para otras cosas, pero para el Señor no lo hay. Tenemos que tener cuidado en ese sentido, hermanos. Vuelvo a repetir, aquí las medidas concretas con respecto a estas personas era señalarlos, etiquetarlos y no juntarse con ellos. Aquí hay un problema muchas veces que se da en la iglesia. A veces las personas que andan mal buscan apoyo y nos faltan las personas que le dan apoyo a estas personas cuando lo que necesitan es un consejo de usted, no solamente del pastor. En muchos casos necesitan una reprensión también de parte de ustedes, en amor. Recuerden lo que dice aquí, más no los tengáis por enemigos. Estas personas, dice Pablo, no son nuestros enemigos. Hasta que no se demuestre lo contrario, podríamos decir. Porque claramente, hermanos, la connotación de desorden en otros contextos, como en 1 Corintios capítulo 5, había una persona ahí que estaba cayendo en un pecado horrible. Un adulterio, fornicación con la mujer de su padre. Pablo en el contexto lo llama perverso y llama a la iglesia a sacar a ese perverso del lugar. En Tito capítulo 2, versículo 10, si no me equivoco, hay una persona que estaba causando división. Y Pablo le dice al joven pastor Tito, al hombre que causa división por más de una ocasión, ¿cierto? Bueno, deséchalo. Ahí claramente ahí vemos conceptos de excomunión concreta. El hecho de que estas personas eran insubordinadas, hasta la fecha que Pablo escribe, aún se consideraban hermanos. Pero esto no quita el hecho de que, hermanos, pudieran en su momento, a lo mejor algunos de ellos, simplemente haber sido incrédulos y no haber cambiado jamás. Eso no dice el texto. Lo que está diciendo es que la iglesia tenga cuidado de no considerar este tipo de conductas, ¿cierto?, como normales. No son normales, son conductas pecaminosas. Eso es lo que está tratando de señalar, obviamente, el autor en este
sentido. Ahora termino, hermanos, con lo último acá, que tiene que ver con el epílogo. La palabra epílogo significa la conclusión, obviamente, de la carta, o las últimas palabras. ¿Qué es lo que notamos aquí? Y acá notamos nuevamente lo que es típico en Pablo, ¿cierto? Y el mismo Señor de pasos de siempre pase en toda manera. El Señor sea con vosotros, ¿cierto? Las salutaciones de mi propia mano, de Pablo, que es el signo de toda carta mía. Así escribo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Finalmente, como es característico, Pablo y su equipo se despiden evocando las fórmulas habituales. La mención del Señor, la mención de la paz y la mención de la gracia. Eso se ve claramente aquí en este epílogo. Por otro lado, se vuelve a recalcar el concepto de las salutaciones de mi propia mano de Pablo, que es el signo de toda carta mía. Así escribo, dice Pablo. ¿Qué significa eso? Esta carta lleva el sello apostólico. Lleva el sello apostólico. Eso quiere decir que la carta, hermanos, es autoritativa. Autoritativa. Noten que en el capítulo 2, versículo 2 dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Hermanos, había muchas epístolas que no eran apostólicas y trataban de justamente hacerse pasar por cartas apostólicas. Pero Pablo aquí trata de explicar y trata de decir, cuidado, esta carta justamente, o la salutación, las palabras finales son de mi propia mano, yo las escribí, Pablo, así que por favor es el sello de toda carta mía. Esto de una otra manera subraya, obviamente, vuelvo a repetir, el concepto de la autoridad de esta epístola. Hermanos, esta epístola no solamente fue autoridad y es autoritativa para los tesalonicenses en aquellos años. Hoy, hermanos, es autoridad y autoritativa para nosotros. Nosotros, obviamente, por medio de este estudio vamos aprendiendo conceptos claros que se dan en un contexto muy diferente al nuestro, históricamente separado por muchos años, pero hay principios atemporales que son aplicables para nosotros hoy. Vuelvo a repetir, claramente aquí Pablo necesariamente tiene que mencionar esto. Esta carta, obviamente, es de mi propia mano, y eso es importante por supuesto señalarlo en vista de que había muchos falsos apóstoles, falsas cartas también que se escribían, de hecho, y se pretendían ser apostólicas. Termino, hermanos, con algunas conclusiones importantes, como ya dije. Recuerden, hay conceptos que son principios en ese sentido. Principios que son aplicables en el día de hoy. Lo primero que tenemos que poder, obviamente, entender, y quiero dejar como conclusión, noten cómo empieza esta sección. Recuerden que el tema era ordenando la casa. A veces la casa está desordenada y hay que ordenarla. Dice Pablo, pero os ordenamos, hermanos. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos, esto nos recuerda que la iglesia no es un grupo de personas autónomas, una asamblea, ¿cierto?, acéfala que no tiene líderes. Hermanos, una iglesia bíblica es una iglesia que tiene una estructura de orden. Hay personas que son llamadas por el Señor a cumplir un ministerio, pero también todos, siendo iguales, nos debemos por un lado al Señor, pero también tiene que haber un orden. No puede haber desorden, ¿cierto?, y la gente puede andar como quiera. Tiene que haber un ordenamiento. En ese sentido, tiene que haber una autoridad eclesiástica, y eso se concentra en el Nuevo Testamento, en la pluralidad de ancianos. En nuestra realidad somos 2 ancianos, 2 pastores en este sentido, y es importante tenerlo en cuenta, hermanos. Sin embargo, quiero agregar una cosa aquí, porque cuando Pablo y el equipo pastoral escriben, dice, pero os ordenamos, hermanos. Muchas veces la mala costumbre es que el pastor lo diga. Pastor, por favor, usted podría hablar con el hermano porque... que el pastor o los ancianos, ellos que arreglen el problema. Hermanos, usted, si es miembro de la iglesia, es responsable de la conducta también de otro hermano. Es responsable, no obviamente de cómo anda él, es responsable porque es parte de un cuerpo. Y es responsable de llamar la atención en amor. Es ahí la mayoría de los problemas que tenemos cuando tratamos de hacer consejería. Por eso que debemos ser sabios, hermano. Si usted no es muy sabio para decir las cosas, a lo mejor es preferible que se quede callado. Pero no que nunca lo haga, sino que aprenda a ser sabio. Cuando usted sabe de la conducta de otro hermano,
que no está siendo muy correcta o que está mostrando cierta clase de insubordinación. Cada uno de nosotros, usted, no solamente el liderazgo pastoral, eso se da por sentado, hermanos, pero aquí es claro y es importante entenderlo, que usted como hermano es responsable también de otro hermano. Por eso es que es importante que conozca las Escrituras, porque el argumento, ¿cierto?, de la persuasión frente a alguien que está desordenado no es lo que a usted se le ocurra o lo que a usted le parezca, ni siquiera lo que el pastor dice, sino lo que la palabra enseña. Entonces, si usted no conoce la palabra, ¿cómo puede llamar a alguien a exhortar a alguien? ¿Cómo puede llamar a alguien cara a cara, ¿cierto?, en amor, vuelvo a repetir, con empatía, podemos agregar ese concepto moderno, y decirle, no estás actuando bien? Vuelvo a repetir, hermanos, el desorden aquí era responsabilidad de todos los creyentes en ese sentido. Ahora, la palabra insubordinación, que está detrás de cada traducción de la palabra desorden, hermanos, habla en el contexto de personas que no querían someterse a cierto ordenamiento, no querían andar de acuerdo a cómo deben andar los creyentes. Pero la palabra insubordinación también implica varios tipos de desorden. Vuelvo a repetir, hermanos, el no congregarse también es una forma de insubordinación. Si tú reconociste que Jesucristo es tu Señor, porque es fácil reconocerlo como Salvador. Si tú lo reconociste como tu Señor, porque en la Biblia no existe aceptar al Señor como mi Salvador solamente. Cristo es mi Salvador y mi Señor. Si tú hiciste ese compromiso, si Cristo es tu Señor y no estás justamente obedeciendo la palabra del Señor, no congregándote, estás evidentemente siendo un insubordinado con respecto a las normas que Dios establece. Debes ser parte, porque eres parte. Si eres creyente, eres parte de un cuerpo. Debes congregarte en ese sentido. Por eso, hermanos, el concepto de insubordinación, notamos aquí, cualquiera que pueda hacer. En el caso de los tesalonicenses, eran personas que no querían trabajar, se entrometían en un montón de cosas y traían obviamente problemas y mal testimonio. Hermanos, la insubordinación como principio obviamente puede estar presente en muchas cosas. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos, de poder discernir las situaciones. Por último, debemos ser sabios. Pablo y el equipo pastoral estaba tratando con personas insubordinadas que no querían trabajar. Pero esto no nos debe llevar a nosotros a cerrar, hermanos, nuestro corazón y nuestras manos en expresiones de gratitud y expresiones, obviamente, de gracia con quienes realmente necesitan de la ayuda. Por eso es importante, antes de tomar este versículo, ir a consultar al hermano. ¿Por qué no estás viniendo a la iglesia? ¿Por qué no te estás congregando? Antes de eso, siempre es importante. ¿Cómo estás, querido hermano? ¿Cómo te encuentras? ¿Estás bien? ¿Te sientes bien? Mira, estamos preocupados por ti. Y eso obviamente tenemos que, todos hermanos en ese sentido, tener sabiduría. Es fácil de repente sacar la espada y tratar de cortar con todo. Lamentablemente eso no es la forma de hacerlo. Hermanos, que el Señor nos ayude a que podamos obviamente conducirnos como el Señor desea. No tenemos terminado esta segunda epístola y por supuesto ha sido de bendición para usted y para mí también recordar muchos conceptos y muchos principios que claramente la palabra nos enseña. Que el Señor nos ayude, hermanos, a ser creyentes fieles, a adoptar conceptos y criterios que notamos aquí, principios que son atemporales. Habían realidades culturales y contextuales en ese entonces, pero hay principios atemporales. No debemos pasar por alto lo que es malo. Y esto no es solamente una responsabilidad del pastor o del anciano. Usted también es responsable, hermanos, con amor y continuo, por supuesto, con aquellos que quizás no se conducen o son insubordinados. Que el Señor nos ayude.